América Latina y el Caribe vuelven a ser el foco de la pandemia. Con la tasa de contagios más alta del mundo, en la región reside actualmente 1 de cada 5 infectados del mundo con el nuevo coronavirus. Desigualdades estructurales exacerbadas con la pandemia dejan a Latinoamérica claramente sobrerepresentada en las estadísticas de la pandemia. Más del 30%, una tercera parte de todos los muertos que esta pandemia ha dejado hasta ahora es de Latinoamérica, que apenas representa el 8% de la población mundial. Empezamos en Colombia, donde la vacunación masiva de adultos logró controlar la segunda ola de la COVID-19, pero la tercera no tardó en llegar, según algunos expertos, por el excesivo relajamiento de las medidas sanitarias. El virus volvió con fuerza. Esta semana Colombia pasó la barrera de los 100.000 muertos y 4 millones de contagios. Con los hospitales a punto de colapsar, el gobierno le echa la culpa a las masivas protestas sociales de las últimas semanas. Colombia aplicó casi 15 millones de dosis de las vacunas contra el coronavirus, pero no logra frenar la tercera ola de contagios. El país está 10º en el número de infecciones y también de muertes. La gente está muy preocupada. El gobierno no se hace responsable, todo lo contrario. En un comunicado, el Ministerio de Salud señala las protestas de los últimos meses como eventos supercontagiadores. El presidente Duque lo reafirma. Porque las aglomeraciones son el principal caldo de cultivo para que esta enfermedad se disemine exponencialmente. Es triste decirlo, pero más de 10.000 muertes se hubieran podido prevenir si no hubiéramos tenido aglomeraciones en las últimas 6 o 7 semanas. Al mismo tiempo se levantaron las medidas de distanciamiento social, a pesar de que 2 de las 4 variantes más contagiosas ya fueron detectadas en Colombia. Las unidades de cuidados intensivos se están comenzando a llenar otra vez y los trabajadores de la salud temen que haya escasez de materiales básicos. Empezamos a encontrar que en todos los lugares ya hay una escasez de algunos recursos. Nos faltan medicamentos de sedación y por más esfuerzo que hacen los hospitales, un día es imposible que no falte un medicamento relajante o un medicamento para mantener la presión arterial. Adicionalmente, la gente está cansada. El pico de la pandemia se sostiene de manera prolongada. Una de las ciudades más afectadas es Bogotá. Sí, es el peor momento de la pandemia, con certeza. Desde el punto de vista de positividad, estamos viendo las positividades más altas, 40% de positividad, 4 de cada 10 contagiando e infectados. También el colapso de las UCIs, por supuesto, es la primera vez que Bogotá tiene un colapso hospitalario tan prolongado, porque además ya llevamos muchos días con esta cifra tan alarmante. En 4 meses, casi 15 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el virus y 4,8 millones de ellas ya han sido inyectadas con la segunda. Las autoridades colombianas esperan vacunar a 35 millones de los 50 millones de colombianos antes de finalizar el año para alcanzar la inmunidad de rebaño. Brasil es el único país que junto con Estados Unidos en América ha perdido más de medio millón de vidas a mano del nuevo coronavirus. El presidente Jair Bolsonaro mantiene su actitud negacionista y el ritmo de vacunación es bajo. Para despertar conciencia en una de las playas más famosas de Brasil, se rinde tributo a las víctimas de la pandemia. La famosa playa de Copacabana, en Río de Janeiro, es el escenario de un sentido homenaje a las víctimas de COVID-19. 500 rosas rojas para conmemorar la muerte de 500.000 brasileños desde que comenzó la pandemia. La acción simbólica también afecta al presidente Jair Bolsonaro por su manejo de la pandemia y sus intentos de restarle importancia a la enfermedad. La ONG Río de Paz, que organizó el homenaje, ha hecho una fuerte campaña para que el gobierno dé una respuesta más eficaz a la pandemia. ¿En qué nos equivocamos? La sociedad tiene que responder a esa pregunta, porque desgraciadamente parte de la respuesta está en los fanáticos políticos que no mostraron empatía alguna con el pueblo durante la pandemia. En las grandes ciudades la vida parece haber vuelto a la normalidad, con restaurantes y bares abiertos y mucha gente sin mascarilla.
pero menos del 12% de la población ha sido totalmente vacunada. En este país, de más de 200 millones de habitantes, hay casi 100.000 nuevas infecciones y 2.000 muertes diarias. Y muchos expertos afirman que las cifras del Ministerio de Sanidad subestiman el número de víctimas mortales. Y para saber más sobre la crítica situación pandémica en América Latina, contamos con la presencia del doctor Glauco Rodríguez, el expresidente del Colegio Médico de Uruguay y de la Sociedad Uruguaya de Emergencistas. Glauco, siempre aprovechamos primero para preguntar a nuestros invitados cómo está la situación pandémica en su propio país, cómo están las cosas ahora mismo allí en Uruguay. Bueno, un placer estar con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, en Uruguay claramente, por suerte y gracias a la gestión realizada tanto por las autoridades de gobierno como por las autoridades sanitarias, los guarismos y los indicadores objetivos están comenzando a bajar. Hemos tenido un descenso marcado y sostenido en el tiempo del número de pacientes que requieren ingreso en niveles terciarios de asistencia, o sea, CTI, también disminución del número de fallecidos. Bueno, en Uruguay es importante aclarar que nunca estuvimos en una situación de colapso del sistema sanitario. El sistema de salud nunca llegó a colapsarse. Hubo una modificación, una readecuación del sistema de manera rápida. En nuestro país aumentó notoriamente el número de camas de CTI, el número de personal. Se generaron 2 centros de referencia nacional en el sector público para atender pacientes solo y exclusivamente con patología COVID. Desde ese punto de vista, la verdad que estamos teniendo resultados positivos en un momento que llegamos a tener un aumento marcado de casos, ¿no? Por suerte estamos bajando esos guarismos ahora. Nos alegramos muchísimo por Uruguay. Lamentablemente la situación en América Latina es bien distinta. ¿Qué es lo que pasó, en su opinión, para que nuestra región esté tan sobrerepresentada en las estadísticas de esta pandemia? Bueno, claramente lo venimos manifestando desde el comienzo de esta pandemia. En primer lugar, si bien ya vamos a ir a 2 años de todo esto, claramente fue un evento inesperado. La hipótesis de lo no factible, como decimos desde el punto de vista de gestión, escaló a la máxima potencia con esta pandemia por COVID-19. Si bien esto comenzó en el Oriente, luego Europa y luego se trasladó a los pacientes, a las zonas de América y de América Latina, claramente también el tratamiento de cómo cada país enfocó la gestión de la pandemia es multifactorial. Acá hay temas culturales, temas de educación, claramente temas sociales, de cómo todo el pueblo de cada país toma la importancia de esta pandemia y el cumplimiento de las medidas, claramente desde el punto de vista político de la gestión y la conducción en una situación de crisis como es una pandemia, claramente los factores económicos que hacen al sustento de los sistemas sanitarios de los países. O sea, me parece que la explicación va por ahí, ¿no? Multifactorial. Claramente hay varios países de América Latina que quizás su sistema de salud no estaban del todo preparados, sumado a otros efectos, como decía hoy, sobre todo el nivel de educación de la población, el nivel de implicancia de la misma, y cómo las autoridades, tanto de gobierno como sanitarias de cada país, pusieron este tema sobre la mesa. Hoy ustedes en el reporte previo que estaba escuchando yo hablaban claramente, es fundamental decir siempre la verdad, trabajar con transparencia, mostrar indicadores objetivos a toda la población que muestren la realidad de lo que está pasando. Bueno, como sabemos, en todos los lugares no se utilizaron esas estrategias de gestión, ¿no? Otra variable clave en la erradicación de esta pandemia, doctor, es la vacunación. ¿Cómo está posicionada América Latina en la carrera por la adquisición de las vacunas contra la COVID-19? Bueno, ahí también hay una asimetría importante entre todos los países en lo que hace a la accesibilidad de las vacunas. A modo de ejemplo, Uruguay, por ejemplo, ya tiene aseguradas las dosis de vacuna para toda su población. Llevamos casi un 60% de la población con la primera dosis inoculada y casi cerca del 40% con la segunda. Ya estamos comenzando a ver los resultados de ese proceso de vacunación en la disminución de los guarismos, como decía. Y bueno, pero claramente conocemos otros países, Paraguay, países de Centroamérica, etcétera, que han tenido dificultades para acceder a las vacunas. No nos olvidemos que estamos hablando de acceder a un producto de máxima necesidad en una situación de crisis mundial y en que todo el mundo quiere tener acceso al mismo, lo cual claramente desde el punto de vista de negociaciones también genera dificultades. Bueno, desde ahí sobre todo las organizaciones
representantes a nivel mundial, la OMS, etcétera, tienen que trabajar fuertemente para lograr una equidad en la distribución de las vacunas, ¿no? Doctor, cuéntenos en su opinión qué riesgo representa para nuestra región la variante Delta, que se está perfilando como la dominante en esta pandemia. Bueno, claramente acá hay un concepto fundamental y es que no nos podemos olvidar que en este caso estamos hablando de un virus. Como sabemos siempre los virus pueden mutar y como ya hemos visto en el caso del COVID-19, estas mutaciones luego pueden pasar a ser las dominantes. Luego que, por ejemplo, con las vacunas fuimos controlando las cepas anteriores. Claramente esto puede generar una perpetuación de la pandemia, como ustedes bien manifestaban, la existencia de varias olas, o que alguna de esas, la segunda o la tercera, por diferentes cepas, puedan tener un impacto tan o más profundo que las primeras cepas. De ahí la importancia, como hemos visto que las vacunas son efectivas, la mayoría para varias cepas, pero la importancia de seguir manteniendo las medidas de protección, las medidas de seguridad, cumpliendo con los protocolos sanitarios a nivel mundial. A título personal, nos preocupa ahora, bueno, sobre todo en estos sectores que estamos viendo de América Latina, Uruguay, aledaños, que al haber mejores guarismos, ya se está comenzando la población a, por ejemplo, a viajar al exterior. Eso, como sabemos, puede hacer que alguna de esas personas venga con alguna de estas cepas nuevas. Entonces, insisto, me parece que sobre todo tenemos que fortalecer el concepto de, como toda enfermedad infectocontagiosa, lo principal son las medidas sanitarias, el lavado de manos, el uso de alcohol gel, el distanciamiento, el cumplimiento de protocolos. Me parece que no podemos aflojar a eso porque esto todavía no ha pasado y si bien estamos comenzando a ver en varios países del mundo los resultados de la vacunación, que son muy importantes, no nos podemos descuidar sobre todo lo que usted estaba planteando de la existencia de nuevas cepas y que esto genere nuevos procesos epidémicos, ¿no? A extender ese mensaje queremos aportar aquí también en Deutsche Welle. Doctor Glauco Rodríguez en Montevideo, muchas gracias por estas aclaraciones. Hasta la próxima. A ustedes un placer y las órdenes. Se acabó el tiempo de este especial de coronavirus. Gracias por su confianza. Hasta la próxima.